Muy buenas tardes. Saludar muy cordialmente al doctor Roberto Salinas, nuestro expositor de hoy. Agradecer también a nuestros panelistas, el doctor Walter Morales, el doctor Martín Montero. Tenemos la grata visita del vicerrector de la Universidad Privada de Santa Cruz. Muchas gracias, doctor Sergio Daga. También el licenciado Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos, la gerente general del IPSE, la gerente técnica. Y a la presidenta electa del Colegio de Economistas. Muchas felicidades por su elección y gracias por acompañarnos. A todos los docentes aquí presentes, a los estudiantes, estamos muy contentos de poder promover esta conferencia. Hablábamos con Roberto que él estuvo a punto de venir a Santa Cruz hace 22, 23 años, cuando justo hubo el atentado a las Torres Gemelas, se complicó el mundo y ya no llegó. Bueno, llegó ahora y nos da el honor de pasar a visitarnos y le hemos pedido que hable sobre un tema muy interesante que se discute siempre mucho y es cuáles son las condiciones propicias para el desarrollo y la prosperidad. El doctor Roberto Salinas, además de tener una gran formación, él es el doctor por Purdue University, tiene una gran experiencia como presidente del Mexico Business Forum. Durante muchos años ha organizado todas las conferencias de la revista The Economist en México, que es un gran foro, un gran evento, una gran conferencia, pero además ha asesorado al sector empresarial en muchos rubros, particularmente el área energética entre ellas. Y también ha trabajado mucho tiempo en TV Azteca como uno de los protagonistas del debate público, siempre también promoviendo desde su posición las ideas que sustentan la libertad económica. Así que muchísimas gracias, doctor Salinas, por estar con nosotros y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Genial poder vernos aquí en tu natal Bolivia y por fin 23 años después, pero en mi primera vez que como les he dicho a nuestros amigos y colegas de Libera Bolivia, que fue una institución anfitriona que nos invitó, no va a ser la última. A la Universidad Católica Boliviana, pues ya estuvimos en La Paz, ahora estamos aquí en Santa Cruz. Un gran honor poder estar compartiendo estas importantes ideas y esta importante reflexión. A Martín y a Walter también agradeceré que sean leves con sus comentarios, que yo tengo la pielecita un poquito sensible. Así que, pues bien, el tema que se me ha pedido abordar el día de hoy es la libertad económica y su relevancia dentro del contexto de un análisis que se publicó por parte de Libera Bolivia, una auditoría económica de Bolivia, sobre la base del reporte de libertad económica que año con año publica el Fraser Institute en colaboración con más de 95 institutos alrededor del mundo y que implica un análisis de 165 jurisdicciones. Hay 43 criterios que se utilizan en general para medir la libertad económica. El rector Ortiz y yo estuvimos presentes en la primerísima reunión de este grupo en 1997, cuando todavía vivía Milton y Rose Friedman, que fueron los que inspiraron de alguna forma este proyecto. Es decir, había la intuición de que a mayor libertad económica, o la hipótesis, a mayor libertad económica, mayores grados de prosperidad. Pero desde el punto de vista empírico, sería muy bueno si tuviéramos alguna serie de criterios que nos permitieran medir, ponerle un numerito y contrastar ese número con, pues, la data que existe en materia de ingreso por habitante, de Producto Interno Bruto, de nivel de inflación, de niveles de prosperidad, de desarrollo, de escolaridad, de mortalidad, y ahora hay toda una serie de indicadores que permiten, pues, ejercicios sumamente importantes de medir qué correlaciones existen entre países que tienen mayor libertad económica, menor libertad económica, con estos otros índices que miden temas propiamente de desarrollo. Incluso hoy en día ya hay una iteración muy importante del reporte de libertad económica, en donde qué pasa si también involucramos libertad política y qué pasa si también involucramos libertades sociales o civiles, digamos libertad de prensa, libertad de asociación, democracia liberal,
y toda otra serie de indicadores, y esto es algo que ahora Fraser lo está haciendo en conjunto con el Instituto Cato en Washington, bajo el liderazgo de Ian Vázquez, que es el vicepresidente de Libertad y Prosperidad Global en el Cato Institute. ¿Y qué relación tiene con el progreso humano? Progreso entendido en términos muy generales, no tan solo el crecimiento del PIB, digamos, sino más bien de los niveles de prosperidad que existen, de desarrollo, de educación, de salud, etcétera, etcétera. Así que a mí me parece que se ha abierto una ventana de oportunidad inmejorable para una investigación riquísima de nuestros países, de todos los países del mundo, pero particularmente nuestro interés es en América Latina y qué incidencia tiene en un momento en que hemos vivido tiempos tan complicados con el resurgimiento de un autoritarismo a veces hasta voraz, con la polarización, con lo que Gideon Rachman del Financial Times llama The Rise of the Strongman, es decir, el caudillismo que tanto se identifica en la región, que el gran Carlos Alberto Montaner, en paz descanse, criticaba como quizá la causa del retraso en América Latina ha sido el caudillismo, la idea de que todo surge de arriba hacia abajo, con un monopolio de la verdad y un monopolio de todo lo demás, y aquí se dice lo que yo hago, llueve o truene, diga quien diga, y así es, la realidad se tiene que ajustar a mis expectativas. Así que ha sido un ejercicio sumamente interesante venir aquí, dialogar con la comunidad boliviana sobre pues, el tema ahorita que ha estado muy candente, es la escasez de dólares que vemos, pero también comercio internacional, la vibra comercial que vemos, mencionamos en La Paz, en el Alto, pero aquí en Santa Cruz también es prácticamente como se ha espontáneamente convertido en una especie de zona económica especial, ¿no? Y que es, bueno, ¿y qué hubiera pasado si el gobierno nos ayuda? Pues igual deberían de dar las gracias que no les ha ayudado, porque pues, no vendría con toda esa carga burocrática y administrativa a reglamentar a qué horas puedo respirar, si me puedo rascar la nariz, y si la quinta pestaña del ojo derecho se me arruga, necesito un permiso para eso, y bueno, y toda esta tramitología que muchas veces ahoga pues el comportamiento humano y ciertamente la gestión empresarial. No voy a ahondar en los grandes temas que aborda el estudio y que con mucho gusto les vamos a compartir, sino más bien compartirles quizá alguna pincelada de lo que vimos y lo que nos preocupa. En el índice de libertad económica, repito, son 165 países. En casos muy importantes de las áreas que miden la libertad económica, es tamaño de gobierno, acceso al comercio internacional, la estabilidad de la moneda, una moneda sana, el ambiente regulatorio y finalmente el nivel de Estado de Derecho. Ahora hay varios componentes que determinan la estabilidad del Estado de Derecho, puede ser la credibilidad de la fuerza policial, por ejemplo, o puede ser también la confiabilidad del respeto de los contratos o la definición o no definición de los derechos de propiedad. Y así hay varios otros indicadores. Y muy lamentablemente pues Bolivia sale mal calificado, aunque mejor calificado que mi país, que es México, incluso. Mejor, o menos peor calificado, más bien, menos peor. Pero aquellos que dicen, no, es que en la economía, y no hay que ser economicista, fue una crítica que escuchamos el día de ayer de un personaje, que no, es que esto es demasiado economicista y la economía neoclásica se le olvida que las leyes también son importantes. Bueno, perdón, pero aquí el corazón de lo que es la libertad económica es la estabilidad del orden jurídico, un orden jurídico que sea creíble, un orden jurídico que respete el principio de los contratos, de los derechos de propiedad bien definidos y de la idea de Richard Epstein, el gran filósofo de ley, que habla de leyes sencillas para nuestro mundo complicado. Y cómo necesitamos no leyes complicadas, constituciones de 700 páginas a la chilena, que incluso hasta le daban el derecho a la justicia epistémica para los vegetales. Imagínense ustedes, en la Constitución, ya si lo queremos dialogar en clase y si queremos hablar de postestructuralismo y demás, yo estudié eso en la universidad,
Está muy divertido y puede ser muy simpático, pero llevarlo al nivel constitucional y cómo lo implementas. Y qué tipo de jurisdicción necesitas. Eso es lo que daña enormemente el clima de confianza de un país. Y bueno, vemos que en el caso de Rule of Law, en el caso de Estado de Derecho, Bolivia tiene una calificación de 121 de 165 países. En general es 115 o 117, se me olvida el número exacto, de 165 países en libertad económica. Pero dos en particular a mí me llamaron poderosamente la atención. Uno es la calificación que recibe en el índice, en el reporte de libertad económica en materia de ley laboral. 161 de 165 países. Y ayer debatíamos con una compañera en La Paz que decía, pero es que la conquista laboral de Bolivia es un argumento que yo he escuchado 1000 veces en México, la gran conquista laboral en México. Entonces, ¿por qué 80% de la actividad empresarial es en el sector informal? ¿Dónde está la conquista? Si lo tengo que hacer, y ahorita comentábamos con el rector y con otros, si de por sí ya es difícil montar una iniciativa empresarial, ahora imagínense hacerlo al margen de la ley, a escondidas, lo que ahora algunos especialistas les gusta llamar the shadow economy, ¿no? Que no tiene nada de shadow, todo el mundo lo puede ver, ¿no? En México se le llama la economía subterránea. Yo digo, ¿qué tiene de subterráneo vender chicles, chocolates y Coca-Colas en una esquina? Es lo más terráneo que ustedes van a ver en la vida, ¿sí? Está a la vista de todos. Y sin embargo, pues, uno tiene que ingeniárselas con gran imaginación y gran creatividad para pues, que se mantenga al margen de la ley, porque no cumple con la reglamentación vigente. En fin, vaya, entonces el tema de cómo se podría potenciar el comercio y el mercado laboral en una sociedad que a todas luces da avisos de ser una comunidad comercial vibrante y pujante, si tuviéramos flexibilidad laboral, si fuese sencillo, si un niño de 10 años pudiese contratar y también descontratar, suena más bonito que despedir, pero bueno, o subcontratar. Hoy en día hay un gran debate en Colombia, por ejemplo, que vamos a prohibir el outsourcing. Ni siquiera saben lo que es outsourcing y ya lo prohíben, nada más porque es una palabra, no, esos gringos que con su outsourcing aquí no vienen a violentar nuestra conquista laboral. ¿Y qué dice Rappi? Que es una gran invención latinoamericana, ¿sí? De Colombia. Petro quiere meter ahí una ley que prohíba todo el outsourcing y que Rappi se vea obligado a contratar laboralmente con todos los beneficios y con toda la burocracia que conlleva y el costo financiero que conlleva a todos los que van y dejan pues una pizza o una paleta o una raqueta de ping pong, ¿sí? De un lado al otro, y que ha sido un generador de empleos muy importante y ha puesto a Rappi en el mapa del mundo como una empresa de avance tecnológico. Pues ¿qué dice Rappi? Pues me voy, ya ver. Al fin y al cabo, en otros países sí me quieren. Si aquí no me quieren y me van a obligar a me van a estrangular, me van a asfixiar, ¿sí? No es la mano solidaria del Estado, son las dos manos que me están asfixiando y que me están matando. Pues, bueno, esa mentalidad de tener un mercado laboral flexible sería muy importante. Otro indicador que me llamó mucho la atención fue el de comercio internacional, porque mal que bien países latinoamericanos sí llegaron a aceptar en los 80s y en los 90s la ruta del comercio, de la apertura comercial. Algunos lo hicieron, lamentablemente en el caso de mi país así fue, como la gran solución, la camisa dorada, la camisa de fuerza dorada que nos va a abrir la llave al primer mundo. Así lo vendió Salinas de Gortari. Disclaimer: ninguna relación familiar con el expresidente Salinas de Gortari. Yo soy Salinas, pero de los buenos. Y fue una sobreventa de la apertura comercial, cuando es más bien una de las condiciones para lograr mayor libertad económica. Una de las condiciones, de 5 condiciones fundamentales, es la apertura al comercio exterior. Pero aquí hay que ser muy cuidadosos, porque no son los países que comercian uno con el otro. No es Bolivia comerciando con Brasil, o Bolivia comerciando con China, o Bolivia comerciando con Chile, o con Perú, o con quien sea. Es bolivianos comerciando con otros ciudadanos que son residentes de sus países.
Entonces yo veo pancartas bajando del Alto hacia La Paz, que esa altura, todo simpática, ¿no? Y vemos bajando y como la sustitución de importaciones para la industrialización de Bolivia. Bueno, pues suena primoroso, pero han pensado lo que es una sustitución de importaciones. Que en vez de importar, digamos, productos de capital de otros países que quizá lo hacen mejor que yo, más barato, más eficiente y just in time que yo, y sobre todo después de la disrupción de las cadenas productivas, ahora lo voy a hacer yo en nombre de la industrialización. Ese modelo de autarquía es una receta para la miseria y el fracaso seguro. ¿Por qué me voy a limitar yo, como ciudadano, no como país, como ciudadano de un país, la libertad de poder comprar de otros ciudadanos que resulta que no viven dentro de la frontera boliviana? Estamos coartando libertades ahí. ¿Por qué no lo puedo yo? ¿Por qué no puedo comprar de un brasileño que me ofrece tal o cual? Y lo ofrece más barato y lo ofrece mejor. Ahora, para poder hacer eso, yo le voy a tener que ofrecer algo a cambio. Y eso me obliga a mí a especializarme. Si nosotros llevamos el argumento de la sustitución de importaciones hasta sus últimas consecuencias, imagínense si a nivel individual Roberto Salinas decide que va a sustituir importaciones. Es decir, yo lo voy a hacer todo yo solito. Pues no llego ni a la esquina. Un ejercicio que hizo justamente el Centro de Prosperidad Global del Cato Institute. ¿Cuánto costaría si yo produjera el equivalente a Bolivia? Bueno, en Estados Unidos es el dichoso hamburger, ¿no? Aquí sería una salteña autónoma y soberana. Yo voy a mi propia salteña, yo no voy a que comprarla allá a la esquina, olvídense, yo la voy a hacer. ¿Cuánto me costaría? En el caso del ejercicio que corrió Cato, sería 1 año, 7 meses para la hamburguesa soberana y costaría más de $12,000. Pues es más fácil irme aquí a la vuelta de la esquina y hacerlo. Pero ese mismo argumento se puede utilizar para el tema de la sustitución de importaciones. ¿Por qué me voy a ahogar? ¿Por qué me voy a asfixiar de la oportunidad de poder comprar lo que otros pueden hacer mejor que yo? Y yo voy a tener que producir cosas en las que yo tengo una ventaja comparativa contra otros países. Esa es parte de lo que significa ingresar al comercio internacional. Y no es una varita mágica, no es la llave al primer mundo, pero sí es una condición necesaria muy importante. Y hay muchísima evidencia empírica de cómo el comercio global ha mejorado significativamente, ha contribuido a mejorar significativamente la riqueza de varias naciones. Una aportación de nuestro amigo Fred McMahon, que vino aquí del Fraser Institute, es justamente, muchos hablan de que no, hay que emular a los países nórdicos. Perfecto, hagámoslo. Vean lo que es Dinamarca en materia de comercio internacional, o Suecia, o Noruega. Son países que están completamente abiertos al mundo, importan y exportan y venden y demás, pero con la mentalidad de que lo hacen como ciudadanos. Y pues lo que no tienen, pues lo adquieren en el mercado internacional, ¿sí? Ni modo que imagínense que Suiza de repente un día dijera, vamos a ser soberanos en la producción de mango, y van a construir grandes invernaderos ahí en el Matterhorn, ¿no? ¿Cuánto les va a costar eso? ¿Cuánto le va a costar al ciudadano suizo, en nombre de la soberanía del mango, que seamos autosuficientes en mango? Hoy en día tenemos, en Suiza, hoy en día tenemos ese debate en México en torno a la gasolina. Vamos a ser autosuficientes en gasolina. Pero eso de la autosuficiencia, de la autarquía, de la sustitución de importaciones, pues realmente lo que estamos haciendo, nos estamos atando las manos y destinando, con una retórica que parece muy bonita, realmente a una situación de fracaso. Así que eso nos preocupó y nos sorprende que la calificación de Bolivia son 120, es la calificación de 122 de 165 países en materia de comercio internacional. Ahora,
¿Qué es lo que vemos? Se ha hablado mucho del extractivismo boliviano, de ahora que el litio va a ser la llave que nos va a permitir una abundancia similar a la que hubo en la primera década del nuevo milenio y en la segunda década del nuevo milenio. Bueno, pues puede ser, pero también hay esa sobredependencia de algún mineral o de algún recurso natural está olvidando lo más valioso de la sociedad boliviana, que son los bolivianos, y la inversión en capital humano que es absolutamente necesaria. Decía Berardo Elizondo, un economista mexicano, hoy empecé a hablar de él en mi discurso en la mañana y se me olvidó la última parte que es la más importante. Se necesita inversión en capital humano y capital físico, infraestructura y educación. Bien, ¿por qué? Porque con eso tenemos la flexibilidad de poder adaptarnos rápidamente a súbitos cambios que se pueden dar en una era de incertidumbre radical. Por ejemplo, el COVID-19, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, o por ejemplo, que haya un episodio de bonanza en los mercados de minerales o de recursos naturales. O sea, en los buenos tiempos y en los malos tiempos hay que tener la flexibilidad para adaptarnos rápidamente, la libertad económica para adaptarnos rápidamente a súbitos cambios en las tendencias globales. Y si algo hemos aprendido en los últimos 3 años, es que esos cambios se nos pueden dar, o sea, lo menos esperado puede pasar. Pero lo más importante, dice Berardo Elizondo, lo más importante, necesitamos una estructura institucional que le dé las facilidades a los ciudadanos y a los trabajadores para poder aprovechar su pleno potencial productivo. Hace como un mes, el Economist publicó un artículo que ofendió las sensibilidades de varios, diciendo que ¿por qué la mano de obra latinoamericana es tan poco productiva? En inglés le pusieron strikingly unproductive, y algunos, bueno, se sintieron súper ofendidísimos. Son una bola de clasistas y racistas los del Economist. Nunca explicaron si realmente era cierto o no era cierto que tenemos baja productividad. Yo más bien creo que, bueno, esa baja productividad se debe a que en varias ocasiones es la propia burocracia la que nos está asfixiando, con un enorme costo de oportunidad y enorme costo de transacción en tener que lidiar con todos los trámites burocráticos, las reglas, las regulaciones, la tramitología, ¿sí? En vez de ponerme a pensar en cómo abrir un nuevo canal de distribución, un nuevo mercado, un nuevo producto, a quién voy a contratar, qué tecnología necesito. Esto solo a nivel microempresas. Un proyecto que tenemos con Atlas, que lidera Bolivia, aquí está Leonardo Siles, es nuestro representante, un estudio que se llama el Índice de Burocracia en América Latina, y que mide pues, que en la última edición para 2022, resulta que el promedio en América Latina del tiempo que un microempresario le tiene que dedicar a trámites burocráticos son 526 horas al año de la jornada laboral. 526 horas al año. Eso equivale más o menos a un 25 hasta 30% del día, de la jornada laboral anual o del día que le tengo que dedicar si cumplo con todos los trámites, requisitos, reglas y regulaciones, procesos administrativos. Es decir, yo llego a trabajar a las 9 de la mañana y a las 11:53 todavía sigo con el burócrata en algún, viendo a ver qué pasó. Y muchas veces pues es mucho más fácil simplemente váyase a su casa, váyase con una sarteña y déjeme trabajar. Pero de eso se trata, que nos dejen trabajar. Pero no es posible que para trabajar primero hay que trabajar muchísimo en trámites, reglas, procesos y mercados laborables que sean inflexibles, etcétera, etcétera. Así que yo creo que dos cosas que son muy importantes de este índice de libertad económica que rescato, más allá de los números y que el 121, el 115, el 117, en moneda estable sale el número 14, o sea, de los mejores del mundo. Esto es con data de 2020 y nos preocupa lo que hemos visto en términos de la escasez de dólares. Pero bueno, dos cosas que rescato. Primero, es una oportunidad para traer y poner sobre la mesa la necesidad de debatir y dialogar sobre aspectos de libertad económica y entender qué significa la libertad económica. Economía como acción humana, economía como casa, economizar. ¿Cuáles son los ingredientes que permiten
la mayor economización en una casa, en una sociedad, en una nación. Eso es muy importante, que se abra el diálogo en la materia y que no caigamos en la trampa de las etiquetas. No, eso es ultra neoliberal de la derecha o de la centroizquierda o de lo que sea. Y yo, sobre todo a los jóvenes, por favor, no caigan en la trampa de las etiquetas. Literalmente es una trampa. Es una abdicación al diálogo. Porque con la etiqueta es como con la pistola, se acabó el diálogo. No, pero es un neoliberal. Querido amigo nuestro, Oscar y mío, rector mío, Manuel Ayao, que en paz descanse, el fundador de la Francisco Marroquín, me encantaba decir cuando lo acusaban de neoliberal, es que usted, señor Ayao, es un neoliberal. No, ya estoy de tercera edad. Si me vas a llamar algo, mejor llámame paleoliberal, no neoliberal. Bueno, con eso desarticulaba la oposición y decía, bueno, pero hablemos más bien de principios, no de etiquetas que además ni siquiera definimos. No, es que mi presidente en México, no, conservador y fifí, no importa lo que sea, ya sabemos que es malo. Eso en lógica se llama petición de principio. Y eso me lleva a la segunda razón por la cual veo estos diálogos con enorme entusiasmo y enorme oportunidad, que es una oportunidad para traer sobre la mesa los nuevos valores, o más bien, los valores bien entendidos de los cuales debemos estar hablando cuando hablamos de mercados, como procesos, como sociedades abiertas, como órdenes espontáneos. Flexibilidad, por ejemplo. Una sociedad flexible es una sociedad que tiene libertad económica. Una sociedad, una comunidad, una familia, una persona que se pueda adaptar rápidamente a cambios, que quiere leyes sencillas para nuestro mundo complicado. Una sociedad que pueda enfrentar los desafíos de la incertidumbre radical, este gran concepto que bautizó Mervyn King, el exgobernador del Banco Central de Inglaterra. A mí me encanta el concepto de vivimos en una era de incertidumbre radical. Y esto lo hizo antes del COVID, imagínense ustedes. No durante o en la era post-COVID, sino antes de que se nos viniera la pandemia encima. La innovación, hay que pensarle de dónde viene la innovación, cómo se genera, cuáles son las condiciones para que haya una mayor innovación y mayor prosperidad incluyente. Movilidad social. Un colega mío en Atlas, Gonzalo Schwartz, ha hecho un gran trabajo en tratar de comunicar que sí, bueno, nos podemos preocupar de las desigualdades de ingresos y de Gini's y de toda clase de coeficientes y demás, pero ¿dónde está el énfasis en la movilidad social? Si lo que verdaderamente nos debería preocupar primero, antes de hablar de desigualdad, es las condiciones en las cuales familias que viven en extrema pobreza y pobreza moderada puedan escalar rápidamente, ágilmente, en una forma flexible dentro del estrato social. Nos lleva naturalmente a contemplar cuáles son las condiciones de la libertad económica. Lo repito, aquí hay gran riqueza, es un país hermoso, una gente sensacional, un gran potencial que tiene, una cultura comercial y empresarial que vemos a pesar de un ogro filantrópico que ha llegado a dimensiones que parecerían ser similares a las de Luis Echeverría y José López Portillo en los 70s y 80s en México, y sin embargo, pues veo que día a día salen adelante, estamos aquí todos reunidos hablando de estos temas, y eso merece, yo creo que un reconocimiento de pensar cómo puedo mejorar mi entorno, porque de eso se trata, es cómo puedo aspirar y cómo puedo mejorar mi entorno de vida, y eso nos lleva invariablemente, queramos o no, a platicar sobre la libertad económica. Como dije en La Paz, yo pienso que es considerando las condiciones de libertad económica e empujando una cultura donde haya mayores libertades para que los ciudadanos bolivianos, para que la fuerza motriz de su economía y su principal activo, que la gente pueda comerciar libre y voluntariamente, no tengo duda que la gran riqueza potencial que tiene este país se va a traducir en riqueza que verdaderamente hace una diferencia, la riqueza real. Creo que con eso dejamos mi intervención y abrimos a comentarios. Muchas gracias.